Hola a todos, espero que estemos muy bien. El día de hoy continuamos con nuestras clases de nivel 3 y seguimos con la lección número 13, página 56 de los libros y se llama Disciplina Eclesiástica. La clase anterior habíamos hablado de qué es la iglesia, pero ahora vamos a mirar es cómo la iglesia participa en la parte de la formación, que es un punto bastante importante y el tema de la disciplina. Y vamos a leer, ¿qué es la disciplina eclesiástica? La disciplina eclesiástica son todas aquellas acciones que la iglesia o sus miembros son responsables de tomar respecto a los que forman parte de ella cuando al parecer su conducta representa una amenaza a la vida o al bienestar del cuerpo de Cristo o una amenaza a la vida o al bienestar de un miembro en especial. Entonces cuando hablamos de disciplina estamos hablando del momento cuando hay que hacer la corrección porque algo que se está haciendo no está bien hecho. ¿Cuál es el concepto de la autoridad o cuando nosotros hablamos de autoridad? Cuando la iglesia de ejercerla o cómo la debe ejercer. Uno, porque es bíblica, o sea, la Biblia aclara que nosotros tenemos que practicar la parte de la disciplina. Dos, porque es una extensión del Evangelio. Tres, porque promueve la salud de la iglesia. Cuatro, hace que el testimonio de la iglesia ante las naciones o ante las personas sea transparente y reluciente. Quinto, advierte que a los pecadores de un mayor juicio. Y sexto, y lo más importante, protege el nombre y la reputación de Jesucristo ante él. Cuando nosotros hacemos disciplina o cuando practicamos la disciplina, realmente lo hacemos porque amamos a la gente. No se hace por represión, no se hace por condenación. ¿Por qué? Porque la Biblia nos pide o nos exige que realmente nosotros hagamos un comportamiento como es digno del Señor. Cuando nosotros ejercemos la disciplina, lo que le estamos diciendo a la gente, venga, por favor, reaccione. Y esos modelos de disciplina realmente tienen que estar basados en la palabra de Dios. No podemos permitir, valga la redundancia, que si usted en su casa tiene una disciplina X, donde usted no permite que su hijo lo grite, donde usted no permite que su hijo entre hasta altas horas de la noche o entre a cualquier hora como si nada, o que deje todo el desorden, tampoco en la iglesia vamos a poder permitir, porque la Biblia no lo prohíbe, que cualquier persona venga a atentar contra el cuerpo de Cristo, porque ese atentar es resultado de una mala práctica, y esa mala práctica es la que se pretende corregir. No hablamos de una mala práctica cuando es sobre un supongamos, no, o sea, realmente se habla de una mala práctica cuando evidentemente la Biblia aclara que es una mala práctica. Cuando nosotros se habla del pecado, cuando se habla de cualquier acción, cuando se habla de una murmuración, por ejemplo, un robo, adulterio, eh, violencia intrafamiliar, cualquier cantidad de cosas que nosotros podamos mirar. Todo lo que amerite ordenarse, todo eso tiene que ser tocado a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos muestra, uno, el amor que le tenemos a las personas, o para el que ellas sean advertidos o sean traídos al arrepentimiento. Por el amor que tenemos por la iglesia, porque las ovejas débiles sean protegidas. Y por amor a un mundo que nos observa para que vea el poder transformador de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de disciplina es al que estamos disciplinando a la iglesia para cuidarla y el testimonio exterior. Pablo siempre nos recomienda que nosotros eh, tenemos que tomar el cuidado de que no participemos, o sea, necesitamos entrar en esa labor de disciplina. En la clase anterior leíamos un texto que es muy importante y lo voy a volver a leer para que lo tengamos como referencia. Está en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Eso es disciplina. Corrige a la persona que se está equivocando. Si te oyere, has ganado un hermano, dice el versículo 15. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conteste toda palabra. O sea, que haya una corrección con un grupo de personas maduras, sabias, inteligentes, pero que estén dispuestas a corregir para levantar.
no condenar y que no ayudan en nada las decisiones. Si no los oyere, dice el versículo 17, a ellos dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicar. Entonces mire que Jesús nos lleva en un proceso disciplinario. Si peco y la persona a la que yo ofendí me llama, me dice, Giovanni, mira, te equivocaste, tal cosa y lo otro, y yo digo, no, 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 el equivocado es usted está mal, tal cosa. Y él ve que ese comportamiento que yo estoy tomando no es el más correcto, pues él llamará al pastor, llamará a otro líder y mira, pasa esto. Si yo tomo la decisión de decir, no, ustedes están equivocados, tienen un problema, cualquier cantidad de cosas, me van a llevar a la iglesia. Si ante la iglesia yo no acepto lo que estoy haciendo, Jesús dijo que, que me trataran por gentil y publicar. Entonces, cuando nosotros miramos esa parte, lo que nosotros nos estamos encontrando es que cada uno de nosotros necesitamos desarrollar ese concepto de disciplina. ¿Por qué? Porque a pesar de que la disciplina no es buena, no es agradable, no es que sea lo mejor que disfrutemos, la disciplina al final y al cabo está asegurándonos que nosotros seamos salvos, que nosotros podamos entender y culminar la tarea a la cual nosotros fuimos llamados. Entonces, cuando nosotros planteamos todo el proceso, cuando nosotros hacemos todas las cosas, lo que nosotros necesitamos garantizar es de que al final nosotros como iglesia, nosotros entendamos y participamos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y eso lo alcanzamos a través de la disciplina. Entonces, cuando nosotros lo planteamos desde ese punto, lo que estamos asegurando es que su vida eterna no se pierda. De hecho, la disciplina tiene varios propósitos. Yo voy a leer el primero. Sigo en la página 56. Restauración y reconciliación del creyente que se ha descarriado. Primero, el primer objetivo es que salga de su pecado y que busque arrepentimiento. El pecado estorba la comunión entre los creyentes y con Dios. A fin de que haya reconciliación, hay que lidiar con el pecado. Por consiguiente, el propósito primario de la disciplina eclesiástica es procurar el objetivo, que es la doble restauración. Uno, del ofensor a la conducta y la reconciliación del creyente con Dios. Si no logramos hacer que eso ocurra, entonces estaríamos perdiendo el primer propósito de la disciplina. Porque la disciplina es ayudar a que la persona recapacite y diga, bueno, necesito cambiar, tomar acciones de cambio. Y voy a leer lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces mire que Salomón en sus proverbios dice, detener el castigo, detener la corrección, es no manifestar el amor. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, si nosotros corregimos las pequeñas faltas, no habrá mucha necesidad de corregir las grandes, porque siempre se tuvo una disciplina desde las pequeñas. El problema de muchos de nosotros cuando hablamos de disciplina eclesiástica estamos mirando como que la disciplina fuera una carga muy alta y como que eso se puede aplazar, y la disciplina no se aplaza. La disciplina hay que tomarla lo más pronto posible, porque si lo hacemos lo más rápido posible, evitaremos grandes consecuencias. Pongamos un ejemplo para que lo dimensionemos. Un niño roba un lápiz en el colegio o en la escuela. El papá dice, no, es un lápiz, eso no importa realmente. Dejémoslo ahí. Al otro día aparece con el lápiz y un borrador. Ya aumentó el robo, o sea, ya no es solamente un acto de disciplina, sino que ya aumentó más la tarea. Al mes aparece con el bolso de un compañero. Como no se corrigió la primera vez, él va a seguir robando, va a seguir robando, como si no hubiera pasado nada. ¿Cuándo va a ser un problema? Cuando el día que robe afecte el bolsillo del papá. Entonces ese día va a querer disciplinar.
va a ser muy difícil practicar una disciplina y lograr que la disciplina cumpla con los objetivos. ¿Por qué? Porque la está desarrollando tardía. Entonces, cuando la está desarrollando tardía, entonces lo que está haciendo, en vez de garantizar crecimiento, garantizar desarrollo, en vez de trabajar en todo el proceso, lo que está haciendo es fracasar, porque no hay disciplina. Entonces, eso es lo que la Biblia nos está llevando. Entonces, ahí es donde así la iglesia en su disciplina está actuando en amor para traer de regreso al hermano o la hermana que se ha descarriado, restableciendo a la persona a la comunión correcta y rescatándola a los patrones destructivos de la vida. Entonces es básicamente realmente nosotros necesitamos salir de ahí, pero si no se nos castiga, entonces, si no se nos corrige, entonces ¿de qué estamos hablando? Hermanos, dice Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Entonces, el tema, lo que está diciendo Pablo es, si vamos a corregir, piense que está corrigiéndose usted mismo. ¿Para qué? Para evitar que pase algo malo, para evitar que ocurra algo indebido, para evitar que pase algo que puede que sea más tarde que nos podamos lamentar. Entonces, el tema de la disciplina hace eso, es evitar que pase algo en lo que nos podamos lamentar, que podamos decir, ¿cómo fue? ¿A qué horas pasó? No nos dimos cuenta. No. Siempre nos damos cuenta de las cosas malas que pasan. A veces lo que nosotros hacemos de la vista gorda, bueno, sí, eso no importa. Y el pretender que no nos importa es negar la disciplina. Y el negar la disciplina hace que nosotros fracasemos. El punto B del por qué la disciplina. Impedir que el pecado se extienda a otros. Y aquí es un tema que es bastante delicado. Miremos lo que dice Hebreos 12:15. Usted mira, Johnny, pero es que pecó una persona, sí, pero hay veces el pecado replica en otra persona. Mirad, pues, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, el problema de eso es, dígame, en un proceso de fornicación, de adulterio, y ese tema no se corrija. O cuando el tema es que tenga que ver con violencia intrafamiliar y el tema no se corrija. O cuando hablamos de un robo y el tema no se corrija. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando ya realmente no tengamos espacio para tomar unas acciones correctivas o preventivas. Eso va a ser un problema. Por eso dice que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Dice otra versión de la Biblia. Dígame una persona amargada que está en la iglesia y que está al frente en una oración. ¿Qué va a hacer con la gente en la oración? La va a contaminar. Cuando alguien tiene una raíz de amargura y tiene la oportunidad de hablar mal de la persona que la ofendió, por poner un ejemplo, ¿qué va a generar? Raíz de amargura, división, falta de disciplina. La mayoría de los chismes, la mayoría de comentarios nacen de una persona que no quiere aceptar la corrección. La mayoría de pecados que existen van en contra de la corrección. Cuando decimos, no, yo soy capaz de manejarlo, y ese día no se manejó, sino por el contrario, se fracasó en el intento, se fracasó en la tarea y no logró cumplir con el objetivo que se necesitaba. Necesitamos avanzar y crecer. Necesitamos desarrollar propósitos y tareas que nos ayuden a nosotros a ver cómo entendemos las cosas. Cada uno de nosotros necesitamos el argumento de la disciplina de Dios para poder entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hay conflictos que se hacen muy difíciles y que no se resuelven rápidamente, pero si esos conflictos no se corrigen rápido,
van a terminar afectando a más personas. Si hay una persona que tiene la manía de pedir plata prestada y nunca paga y nunca se corrige eso, va a terminar pidiéndole plata prestada a toda la iglesia y no la va a pagar. Y cuando le digan a uno, ve, le presté, no te pagó, yo sabía que él no pagaba. Porque no evitaste el problema, porque no evitaste el daño. Entonces cuando pasa eso, ahí es donde el apóstol Pablo dice, por favor, disciplinémonos, porque si no nos disciplinamos, entonces va a ser un problema bastante grave. Miremos lo que hizo Pablo cuando confrontó a Pedro, y eso está en Gálatas 2:11 en adelante. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Dice así, voy a leerlo hasta el 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, que de tal manera aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces miren la situación que Pablo tenía con Pedro. Pedro estaba teniendo ciertos comportamientos, pero cuando aparecieron otras personas, él cambió sus comportamientos. Dejó de ser la persona que estaba llevando el Evangelio a tratar de aparentar otra cosa. ¿Qué dijo Pablo? No, esto es un error y esto hay que corregirlo rápido. Y cuando se hizo de la manera rápida o se hizo de la manera correcta, ese patrón de conductas cambió. Entonces, cuando cambian los patrones de conducta, lo que estamos garantizando es que la disciplina si fue efectiva, si fue eficaz y si cumplió con la tarea que necesitábamos. Tercero, para proteger la pureza de la iglesia y el honor de Cristo, que esto es muy importante. Por supuesto, ningún creyente de esta edad tiene un corazón completamente puro y todos tenemos pecado que queda en nuestras vidas. Pero cuando un miembro de la iglesia continúa pecando de manera que es extremadamente evidente a otros, especialmente a los no creyentes, esto es claramente un deshonor para Cristo. Y voy a leer lo que dice Romanos 2:24 para que lo entendamos. Romanos porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuántas veces nosotros habremos hecho cosas justificándonos en que todavía estamos creciendo y hemos hecho incomodar a los no creyentes, aún hablando mal en contra de ellos? La pureza de Cristo, la pureza del honor de Cristo está en nuestras manos. Y como está en nuestras manos, lo que necesitamos es desarrollar una disciplina eclesiástica orientada al crecimiento. Mira lo que dice 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Entonces mire lo que dice, y otro ejemplo que pone Pablo frente a la disciplina. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pero entonces mire que el apóstol Pablo dice, están practicando algo que ni aun los gentiles se les ocurriría. O sea, ni aun los no creyentes se les ocurriría. Y a veces podemos caer en ciertas prácticas que ni aun los no creyentes harían. ¿Qué es lo que hace falta? Disciplina. Y la disciplina ayuda a no salirnos, ayuda a no olvidar el punto bíblico en nuestra vida.
¿Qué pasa con esto? Muchas veces nosotros no logramos hacer lo que realmente es importante porque no hemos hecho actos de disciplina fundamentales frente a la corrección, frente al pecado. Mire el caso tan grave que había en esta iglesia. Dice que hay un caso de fornicación y que el hijo terminó viviendo con la madrastra, parece que es el pasaje en Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estamos hablando de como si el esposo hubiera enviudado, se casa nuevamente y un hijo se lleva a la esposa del papá. ¿A dónde cabe eso? Hay cosas que si no se disciplinan a tiempo, terminan haciendo un daño monstruoso, por llamarlo así, dentro de la iglesia. Por eso hay que protegerla. ¿Cuáles pecados o por cuáles pecados se debe ejercer disciplina eclesiástica? Realmente no hay ningún tipo de limitación explícita especificada para qué clase de pecados deben de quedar sujetos a la disciplina eclesiástica. Realmente no hay ninguno. Los pecados sujetos a disciplina eclesiástica en el Nuevo Testamento son extremadamente diversos. Disensiones, incesto, holganacería o negarse a trabajar, desobedecer a los mandamientos, la blasfemia y enseñar una doctrina hereje o enseñar una doctrina equivocada. Cuando nosotros tenemos claro este tipo de cosas, entonces está entendido que la disciplina por robo se aplica, la disciplina por rebeldía se aplica, la disciplina por abusos, por pecados sexuales se aplica, la disciplina por malos comportamientos, por desórdenes, por comentarios inapropiados, por cualquier cosa que afecte la salud de la iglesia, la disciplina se debe aplicar. Porque si no se aplica, cuando ya esto se salga de control, ¿quién la va a poder corregir? ¿Quién va a poder manejar eso? Y el tema de todos estos pecados es que siempre terminan siendo públicos. Nadie comete un pecado privado y nadie se da cuenta. No, todo pecado termina siendo público. Una vez escuché el caso de alguien que había fallado, había guardado silencio durante 2 meses, pero no fue capaz. A los 3 meses habló, le dijo a alguien la situación y le dijo, con muchos secretos te la cuento, pero ese secreto nunca se convirtió en secreto. Fue una situación pública, una situación en la que hubo que colocar en disciplina a más de una persona y que terminó afectando el desarrollo de cada una de las actividades. Si la iglesia no hace eso, entonces la iglesia estaría diciendo, sí, estoy de acuerdo con tu pecado, sigue pecando que no ha pasado nada. Y realmente Cristo no está de acuerdo con nuestro pecado. Cristo viene a corregir nuestro pecado. Entonces, cuando si no se hace, entonces, hay uno de los pecados que uno dice, ¿qué corrección puede haber frente a este tipo de cosas? Yo voy a mirar en Hechos capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Que es un tema bastante conocido, pero lo va a leer. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba para ti y vendiéndolo no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido,
Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Entonces mire lo que pasa con esta situación de Ananías y Zafira. Ellos estaban en la libertad de regalar un 20%, un 30%, un 40%, un 50%, un 1% de la venta que hicieron. Pero ellos dijeron, escondamos una parte, digamos que la vendimos en tanto. ¿Qué hicieron? Mintieron. ¿A quién le mintieron? ¿A Pedro? No le mintieron a Pedro, le mintieron a Dios. ¿Qué pasó? Vino un acto disciplinario. Porque si eso hubiese pasado, que hubiera pasado en blanco, entonces la gente empezaría a tener esa costumbre y olvidarían el concepto y el valor de la importancia de la disciplina, que es un tema bastante importante. Y muchos de ellos habían continuado por un periodo de tiempo. Al estar la disciplina, ¿qué se espera? Un juicio maduro para ejercer disciplina eclesiástica, porque hay una falta de santificación completa en nuestras vidas. ¿Quiénes están sujetos a la disciplina eclesiástica? Todos los hijos de Dios. Usted y yo estamos destinados, en cierta manera, llamarlo así, a participar en esa disciplina eclesiástica. Todo cristiano está dentro de la esfera de la disciplina de la iglesia. Todo. Desde la persona más importante hasta la persona más pequeña, participa. ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo esta disciplina eclesiástica? En cada caso es distinto, pero se supone que son personas que están en un cierto nivel de la iglesia. Ejemplo, en nuestro caso particular, el pastor, los líderes de red, los líderes inmediatos o los líderes de ministerio son las personas encargadas de ejercer disciplina. Cuando nosotros hablamos de disciplina, estamos hablando de que esas personas, apoyados en la madurez que ellos tienen, en el crecimiento, en el desarrollo espiritual, en toda su vida, ellas son las personas que están capacitadas para ejercer la disciplina. Los ancianos de la iglesia, el consejo de la iglesia, de acuerdo a la gravedad, se maneja el asunto. Y cada persona es responsable de la disciplina eclesiástica. ¿Quién es el encargado de llevar la disciplina del hogar? Papá y mamá. No hay otra persona más encargada. Si papá y mamá no existen, estamos hablando del tutor o del pariente adulto que está en esa casa. No importa la edad de las personas que están alrededor. Esa persona es la persona responsable. No importa cuánto conocimiento tenga bíblico usted. Si pecó o si hay algo que tiene que ser disciplinado, la persona inmediata lo va a disciplinar. Todos nosotros tenemos que tener la responsabilidad y asumir de que si somos disciplinados, tenemos que actuar conforme a esa disciplina. ¿Cómo se debe aplicar la disciplina eclesiástica? Se debe mantener cuando se habla de un pecado, sería mantener dentro del grupo más pequeño. Sería lo ideal. Pero si el que peca sigue continuando afectando a otros, pues ese grupo pequeño va a dejar de aparecer, va a dejar de existir. Por el contrario, esa reunión o esas acciones van a ser un problema. Recordemos lo que está en Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve tú, corrígele, háblale con amor, guíalo, ayúdalo. Y si se corrige, ganaste un hermano. Si no ocurre, entonces ve donde dos o tres personas sabias, capaces de manejar el asunto, que puedan opinar frente al tema, con mansedumbre se hacen, y si no, pues toca llevarlo a la iglesia, porque no podemos permitir que la iglesia se vea afectada por el desorden o la incapacidad de una persona para aceptar su disciplina, para aceptar su corrección.
Mientras menos personas sepan del pecado, pues mejor, menos daño hay. Pero en la misma manera que la persona toma la decisión de arrepentirse, corregirse, decir, quiero hacerlo, hay cosas que se van a salir de control. Hay otro punto que es muy clave y son las medidas disciplinarias deben aumentar en fuerza hasta que haya una solución. ¿Cómo así? Cada medida que se va tomando en la misma tiene que ser fuerte, o sea, tiene que ser una medida que ayude a reconvenir el corazón de la persona. Puede que muchas veces nosotros digamos, no, con una palabra va a ser suficiente. No necesariamente, porque si no hay disciplina, entonces, ¿qué otro aspecto hay que tener en cuenta de la disciplina? Una vez que se haya tenido lugar la disciplina, tan pronto haya arrepentimiento en cualquier etapa del proceso de los creyentes que han sabido que han sabido de la disciplina deben de recibir de nuevo al arrepentido en la comunión de la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Es, si alguien que corregimos, alguien que disciplinamos dijo, sí, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, nosotros que lo disciplinamos tenemos que levantarlo, ayudarlo a recuperar otra vez esa vida espiritual que hace. No podemos dejarlo solo en el lodo o solo en el fracaso, porque pues, no es una disciplina que esté levantando y no es una disciplina que esté cumpliendo el propósito de Dios. Por el contrario, sería una disciplina que está afectando o entorpeciendo la tarea de Cristo. Y eso es difícil, o es delicado, es problemático y eso hay que corregirlo con toda la actitud del caso como tal. Y la actitud con la que se aplica la disciplina en toda etapa también es muy importante. Se debe hacer con gentileza y con humildad y con un genuino aprecio por nuestra propia debilidad, con temor a que nosotros pudiéramos caer en pecados similares, como lo leíamos ahorita en Gálatas 6:1. ¿Cómo así? Yo no puedo pedir que le caiga todo el peso de la ley a alguien, ejemplo, cuando yo no estoy dispuesto a asumirlo. Hay pecados que tienen consecuencias y tienen consecuencias gravísimas. Hay otros pecados que son, digámoslo, que las consecuencias no son tan graves, pero siguen habiendo consecuencias. Pero si yo, que tengo que ejercer disciplina sobre alguien, no tengo misericordia, ¿quién va a tener misericordia de mí? Si yo, que tengo que estar al corriente, ayudando a otros, si yo no lo hago, entonces ¿quién va a estar pendiente de mí? Nosotros necesitamos entender que la disciplina es para mejorar, es para crecer y es para permitir que la obra de Cristo se haga notoria en nosotros. Cuando la gente espera que la disciplina sea con justicia, con responsabilidad, mostrando el amor de Cristo, sabemos de que la persona al final va a entender de que Dios tenía el propósito en eso. Y cuando automáticamente la gente recorre esa parte, es muy importante el perdón. Aceptar el perdón de la otra persona y reconocer que pecó y que su perdón va a ayudar a restaurar su relación personal con Cristo. Recuerde que la disciplina no es sacar gente del cielo, es al contrario, ayudar a que las personas entren y reconozcan la salvación y reconozcan la obra de Cristo en sus vidas. Amén. Realizamos nuestros talleres, los enviamos por WhatsApp o por correo. Dios les bendiga.